Bueno, chicos, entonces, continuando con los temas de sistema de sentidos especiales, vamos a empezar con visión. Ya vimos el sistema somatosensorial, es un sistema muy básico, un sistema quizás de los más conocidos, ¿sí? Pero los sentidos especiales es un poco más complicado, tiene muchos aspectos más complejos, principalmente a nivel cortical, que aún no han sido muy bien dilucidados. Hay muchos aspectos y muchas cosas del sistema visual que no se conocen muy bien. Lo que sí se conoce muy bien son los procesos de transducción en todos los sentidos. Sin embargo, los conceptos de integración a nivel cortical están súper vacíos. Sabemos en dónde, dónde se encuentra la información, pero no de qué manera se integra ni de qué manera se almacena. O sea, como una neurona almacena un estímulo visual, una memoria visual. Pero pues en ese proceso estamos. Hablaremos y dejaremos muy claros los conceptos que están claros, pero definitivamente la visión es uno de los sentidos más complejos de entender. Esta es una, para los repitentes, es una de las, saben que es uno de los temas más pesados, más difíciles de entender, ¿okay? Y aparte que es difícil, complejo de entender, tiene unas particularidades en todos los procesos que hacen del sistema visual un sistema único, ¿sí? En forma de traducción, en vías centrales, en circuitos neuronales, tienen unas características que hacen de que sea un poco más complejo de lo que uno se podría imaginar. ¿Listo? Vamos a dividir la exposición en dos partes, una parte ahora y la otra parte en la próxima clase, porque considero que es un tema bastante largo y no los quiero agobiar tanto. ¿Listo? Entonces, para poder hablar de visión, tenemos que hablar de varias cosas. Primero, de los medios refractivos, ¿sí? El ojo es una cámara fotográfica, ¿sí? Tiene lentes, tiene diafragma, tiene una película donde se imprime la imagen, ¿listo? Todo eso también está representado en el ojo humano, ¿listo? O sea, todos esos medios refractivos, todos esos medios transparentes del globo ocular van a ayudar a que la imagen se enfoque en un punto específico de la retina, que es el que va a mandar la información de lo visual. ¿Listo? También tenemos que hablar de la transducción, que es un proceso único, completamente diferente, nos vamos a dar cuenta de ello, porque el fotón, o sea, ese estímulo luminoso, ese fotón que entra al ojo, va a estimular y a desencadenar un potencial de acción de una manera completamente diferente a como lo hemos venido hablando. Y finalmente, la interacción entre varias áreas corticales para interpretar todos los diferentes matices. No es solamente yo veo blanco y negro, yo veo color, yo interpreto movimiento, yo interpreto textura, ¿sí? Yo sé que lo que estoy viendo es un círculo y no un óvalo, o que sé que lo que estoy viendo es un círculo plano en dos dimensiones a algo en tres dimensiones. Entonces, todo eso es importante, todo eso tiene que ser integrado. Por eso el área visual tiene tantas áreas accesorias. Recordemos cuando hablamos corteza, tenemos la corteza visual primaria, una corteza visual secundaria S2, una S3, una S4 e inclusive una pequeña S5. O sea, son como anillos de de escalones de complejidad en la integración del estímulo visual. Entonces, como les venía diciendo, el ojo es una cámara fotográfica, ¿sí? La cámara fotográfica básicamente tiene un diafragma, que es el aumento o disminución, la estructura que aumenta o disminuye, cierra o abre el diafragma, el espacio por donde entra la luz, para mejorar la nitidez y mejorar el enfoque de la cámara. Ese diafragma, esa función del diafragma de la cámara fotográfica, lo hace la pupila. La pupila va a ayudar a dilatándose, abriéndose, haciendo diástasis o contrayéndose, haciendo miosis, va a aumentar o va a disminuir la cantidad de luz que entra y va a enfocar la luz más. Entonces yo cuando quiero ver algo nítidamente, yo uso el parasimpático y el parasimpático lo que me va a hacer es cerrar la pupila para agudizar el sentido de la visión, o sea, para poder ver más nítidamente. Si yo quiero ver más cosas al mismo tiempo, lo que hago es abrir la pupila, como cuando estamos huyendo de algo, abrimos la pupila para que tengamos mayor campo visual, pero tenemos menor poder de enfocar o determinar. Si no estamos corriendo, huyendo, lo único que miramos es hacia adelante, un vistazo rápido de todo lo que está pasando, pero si yo estoy leyendo tranquilamente, obviamente yo lo necesito ver exactamente la letra, ignorando todo lo demás. Entonces, esta es la función de la pupila, ayudar a filtrar la cantidad de luz que entra o sale para, dependiendo de lo que yo necesito.
qué me preguntaba? Profe, ¿puedes arrimarte un poquito más? Es que no te escucho muy bien. Voy a seguir con el micrófono acá a la mano. Entonces, esa es la función del diafragma en la cámara y esa es la función del iris, del músculo iris, que es el músculo circular que da forma a la pupila. ¿Listo? Tenemos que las cámaras tienen uno, dos, tres, varios lentes que son los que van a ayudar a enfocar la luz en un punto específico en la película. Obviamente en las cámaras antiguas o en una imagen digital en las cámaras modernas. ¿Listo? Ese lente, obviamente nosotros tenemos un lente, es más, tenemos varios lentes. Uno de ellos es un lente móvil que va a ayudar a agrandarse o disminuirse, modificar su tamaño, su amplitud para aumentar o disminuir la distancia focal. ¿Listo? ¿Con el fin de qué? De que ese objeto que estamos viendo se reproduzca en un punto muy específico de la retina, que viene siendo la película o la imagen digital en el caso de las cámaras modernas. Para hablar de lentes, tenemos que hablar de refracción. ¿Listo? Es un término, un concepto físico, vamos a tocarlo muy por encima porque no es el objetivo de la clase, pero sí es necesario para entender conceptos como miopía, hipermetropía, astigmatismo, que vamos a ver a continuación. ¿Listo? Entonces, ¿qué es refracción? La refracción básicamente es la inclinación de un rayo de luz que pasa al atravesar un medio translúcido, de una interfase. ¿Listo? Entonces, cuando ese rayo de luz entra de manera perpendicular a la superficie, no va a sufrir ningún tipo de refracción, ningún tipo de modificación. Sin embargo, si ese rayo de luz entra en una superficie inclinada, se va a refractar, va a ser refracción, y esa refracción casi siempre va a ser perpendicular, siempre va a mantener perpendicular al plano de corte. Entonces, si esta onda viene acá, golpea con esa superficie inclinada y tiene que seguir esa interfase, el paso por el vidrio de manera perpendicular a la superficie por la cual golpea. ¿Listo? Entonces acá ponemos el ejemplo. Es una superficie completamente lisa y completamente perpendicular. El rayo de luz, la onda de luz, va a pasar sin ningún tipo de modificación, pero si lo hace en un plano inclinado, démonos cuenta de que la luz va a entrar de manera perpendicular al plano, al plano de la interfase, al plano del elemento que atraviesa. ¿Listo? ¿Qué pasa si esa luz choca no con algo liso, con algo completamente plano, sino algo redondeado, ¿cierto? Lo que es el efecto de lo que se llaman lentes. Entonces, si vemos acá, si hay una lente cóncava, las lentes cóncavas van a diverger los rayos de luz. ¿Listo? Si yo tengo esta lente acá, de esta forma, con doble concavidad, el rayo de luz va a entrar y va a hacer divergencia. O sea, va a separarse los rayos de luz. Cosa diferente es si ese lente es un lente convexo. Al ser convexo, estos lentes lo que van a hacer es mandar todos los rayos hacia un solo punto. ¿Ok? Entonces, esos lentes convexos van a ayudar a que toda la luz que entra de manera dispersa se concentre en un solo punto. Eso es la función de las lentes convexas y nos damos cuenta de que todos los lentes todos los lentes naturales que tenemos en el ojo tienen una forma convexa. La córnea y la superficie del cristalino y la superficie anterior del humor vítreo son lentes esféricas, lentes convexas, que lo que van a ayudar es a converger todos esos rayos de luz en un solo punto. El punto en donde en una lente convexa converge todos los rayos de luz que por ella atraviesan se llama punto focal. O sea, este punto focal es el lugar donde convergen todos los rayos de luz a los que esta lente hace refracción. ¿Listo? Y la distancia que existe entre el lente y ese punto focal se conoce como distancia focal. ¿Listo? Entonces, punto focal donde convergen todos los rayos después de ser refractados por una lente convexa, y la distancia focal, la distancia que existe entre el lente y el punto focal. Es un concepto que vamos a usar posteriormente. ¿Listo? Tenemos también que hablar de dioptría. Ustedes ya han escuchado, las personas que usan gafas han escuchado dioptría. ¿Qué es una dioptría? Es el poder de refracción de una lente. ¿Qué tanto puede el lente concentrar y converger los rayos de luz que atraviesan por esa lente? ¿Listo? Entonces, ¿qué es una dioptría? Una dioptría es el poder de refracción y hacemos una especie de punto de inicio en +1, ¿sí?
Si una lente tiene el poder de converger los rayos a una distancia de 1 metro, tiene un poder de refracción de +1. ¿Listo? Entre más dioptrías tenga positivas, más va a converger los rayos, o sea, más cerca los va a formar. Entonces, una de más 2 dioptrías va a dividir a la mitad de esa distancia focal, y entre más dioptrías tenga, más cerca va a aparecer el punto focal. Entonces, acá vemos un lente de una dioptría, manda los rayos y los converge a una distancia de 1 metro. Un lente de una dioptría disminuye a la mitad ese punto focal a 50 centímetros, y un lente de 10 dioptrías, por ejemplo, va a disminuir esa distancia focal a 10 centímetros. Entonces, entre más dioptrías positivas tenga un lente, más va a acercar ese punto focal. Cosa contraria a los lentes convexos, los lentes cóncavos. Los lentes cóncavos van a separar, van a alejar ese punto focal. Entonces, si yo tengo una dioptría, un lente de una dioptría de +1 es 1 metro, un lente de una dioptría de -1 metro va a mandarla a 2 metros, y así sucesivamente. Entre más dioptrías tenga, más va a alejar el punto focal, ¿de acuerdo? Entonces ahí ve el número que ustedes han visto en las gafas, una dioptrías de +5, de 0, de +7, de -1.5, bueno, ese es el poder que tiene la lente para modificar ese punto focal. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo de todos los lentes, incluyendo córnea, cristalina y humor vítreo? Mandar ese punto focal, todos esos rayos de luz dispersos, enfocarlos en un área de la retina que se llama la fovea. La fovea es un área de la retina en la cual el punto donde hay mayor cantidad de conos y bastones, mayor cantidad de conos, corrijo, y es donde mayor agudeza visual hay. O sea, todos los rayos de luz van a converger ahí, y por eso es que vemos lo que caiga en otra parte de la retina no se va a ver de manera nítida, ni va a haber adecuado contraste para poder hacer la diferenciación de lo que yo estoy viendo. Por esta razón, a pesar de que tenemos una retina muy amplia, yo solamente puedo ver nítido lo que yo quiero ver. Lo demás lo veo borroso, ¿sí? Para yo poder ver las otras cosas, tengo que mover los ojos buscando ese estímulo. Pero si yo estoy concentrado viendo algo en un solo punto, todo lo demás va a ser meras sombras o meras como sensación de que algo estoy viendo, pero no lo puedo determinar con nitidez. ¿Listo? Todos los medios refractivos del ojo son fijos, excepto el cristalino. El cristalino me va a modificar su convexidad, va a ser más o menos redondito, y eso va a potenciar el poder refractivo. ¿Con el fin de qué? De poder ver de lejos, cambiar de una visión de lejos a una visión de cerca. Y ustedes lo pueden hacer. Ustedes, sin necesidad de hacer mucho esfuerzo, ustedes pueden cambiar fácilmente de ver algo que está cerca a ver algo que está lejos, e inmediatamente lo que estaba cerca queda borroso y ponen nítido lo que ustedes quieren ver. ¿Listo? Entonces, ese poder, ese movimiento, ese abombamiento lo hacemos de manera tanto voluntaria como involuntaria, y eso se llama acomodación. Lo vamos a ver posteriormente. Pero ese es el verdadero objetivo de los lentes, principalmente el cristalino. Modificar su convexidad, potenciar el poder refractivo y mover ese punto focal para poder ver con mayor claridad. ¿Listo? Entonces acá es un resumen básicamente de cuáles son los medios refractivos. Tenemos el primero, que es la córnea, que es fija, completamente redondeada, completamente esférica, ¿sí? Tenemos el humor acuoso, que no brinda mucha refracción, pero es importante. Tenemos el cristalino, que es un lente bicóncavo, y tenemos un humor vítreo, que tiene una superficie inicialmente convexa, cóncava, corrijo, y una superficie posterior convexa. Entonces, todos estos son medios refractivos. La luz va a cambiar de dirección, pero finalmente lo que queremos es que todo esto se concentre en esta fovea. La fovea es un punto de la retina donde hay mayor agudeza visual por muchas razones que vamos a ver a continuación. ¿Listo? Ese es el verdadero objetivo de los lentes. Profe, casi no se le escucha. Caramba, tengo estoy completamente pegado el micrófono. ¿Me están escuchando ahí? Sí, ahí ya se escucha mejor. Ok, Profe, ya te bueno. escucho. Ahora sí. Ok, hablaré entonces un poco más duro. Entonces, ese es el objetivo, enfocar todo el punto focal a este nivel. ¿Listo? Esta es la fovea. Tenemos la mácula, que es una depresión, un adelgazamiento de la retina, pero el punto
la fobia, el punto más profundo de esa depresión es donde hay mayor cantidad de fotorreceptores y donde más nítido se puede ver, se puede percibir el estímulo visual. ¿Listo? Entonces, habíamos hablado de la acomodación. La acomodación es el proceso por el cual el cristalino se abomba o se estira dependiendo de la contracción de un músculo, que es el músculo ciliar. Para hablar de cristalino tenemos que hablar de la anatomía. Tenemos acá el cristalino. Este está formado por una sustancia gelatinosa transparente, está pegado por unos cilios, se llama zónula. Estas fibras de la zónula mantienen el cristalino adherido al músculo ciliar y este músculo ciliar es un músculo circular, es un esfínter. ¿Sí? Al contraerse, ¿qué es lo que pasa? Al contraerse, ese cristalino está tenso, no está estirado. ¿Sí? Si yo contraigo el músculo ciliar viene siendo como un esfínter, se cierra un poco. Al cerrarse, se va a relajar las fibras de la zónula y el cristalino ya no va a estar bajo tensión, se va a relajar y se va a bombar más. ¿Listo? Entonces, cuando yo quiero hacer acomodación, quiero ver de cerca, lo que hago es contraer el músculo ciliar para relajar el cristalino, quitarle la tensión al cristalino y volverlo un poquito más redondo. Entonces, acá está el ejemplo. Entonces, normalmente está tenso, el cristalino está tirando a estar aplanado. Cuando yo quiero ver estímulos cercanos, lo que hago es contraer el músculo ciliar. El músculo ciliar se cierra como un esfínter, me relaja la zónula y me abomba el cristalino. ¿Para qué queremos esto? Acá explicamos por qué. Acá están los puntos focales y acá está la luz. Cuando yo veo de lejos, los estímulos de luz llegan casi paralelos de esta manera. ¿Listo? Sin embargo, cuando yo voy acercando, quiero ver algo más de cerca, este es el origen del estímulo visual. Al acercarse hacen que los rayos de luz entren de una manera divergente, de esta manera. Al pasar esto, miren, dense en cuenta que el punto focal aumenta. ¿Sí? Al aumentarse, abombando el cristalino, vuelve nuevamente a recuperarse el punto focal a donde lo queremos. ¿Listo? Entonces, ese es el objetivo de abombar el cristalino. Ese es el objetivo de la acomodación. Permitir que la luz que proviene de una fuente cercana llegue al mismo punto focal que es la fobia. ¿Listo? También es importante recordar que el estímulo, lo que yo veo, debido a que como el objeto bota estímulo, o sea, bota fotones de todas partes, obviamente cada uno de esos origen de los fotones va a llegar a un punto diferente y va a formar diferentes puntos focales. Obviamente, el que está arriba se va a invertir a verse abajo, lo que está a la derecha se invierte a la izquierda. Entonces, la imagen representada en la retina es completamente inversa a lo que yo veo realmente, ¿de acuerdo? Entonces, yo veo al muñeco normal de pie y al ser representado en la retina, debido a la acción del cristalino, se va a ver al revés. Lo que yo veo en la parte inferior de mi campo visual se va a representar en la parte superior de la retina y viceversa. De igual manera, lo que yo veo en mi campo nasal, lo que veo en este lado de mi visión, se va a representar en el lado temporal de la retina. ¿Listo? Muchachos, ¿claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, señor, todo está claro. ¿Seguro? Bueno, ok. Bueno, entonces vamos a dar un pequeño concepto de las enfermedades de los medios refractivos, ¿ok? Tenemos el hemétrope, que es el ojo normal, ¿cierto? En el ojo normal, el punto focal está justo en la fobia. En un ojo en reposo, el punto focal está en la fobia. ¿Listo? Entonces, las personas que no necesitamos gafas, podemos ver sin ningún problema porque los rayos de luz convergen donde tienen que converger. ¿Listo? ¿Qué pasa en el hipermétrope? En la persona hipermétrope no es que tenga un problema ni en el cristalino ni en las estructuras refractivas, sino que su ojo es más corto. Eso es una persona hipermétrope. Y por eso, como es una característica propia de cada persona, como tener las orejas más grandes, por ejemplo, es algo hereditario, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el hipermétrope? El ojo está más
corto, ¿sí? Y mira que el punto focal en reposo va a estar más lejos, más posterior a la retina. Por eso ven borroso. Sin embargo, el hipermétrope, con un proceso de acomodación, puede llegar a acomodar el punto focal. O sea, si yo veo el hipermétrope, no puede ver bien de lejos, pero de cerca sí puede ver bien. ¿Listo? El miope, por el contrario, su ojo es más largo. Entonces, este punto focal se va a formar mucho más adelante en la retina. Este es el verdadero, el que desde un principio necesita gafas, porque el lente, que es el cristalino, lo que puede hacer es acercar el punto focal y si lo acerca, pues obviamente va a ver más borroso. ¿Ok? Entonces, en el hipermétrope tiene la posibilidad de poder ver, de poder corregir ese defecto inicialmente con un proceso de acomodación, pero eso agota el cristalino. Eso hace que el cristalino con el paso del tiempo pierda elasticidad y finalmente va a dejar de ver bien. ¿Listo? Y la persona miope, igual, pero él ya no puede corregir y desde un principio va a necesitar gafas. ¿De qué manera se corrigen los miopes? Si en el miope el ojo es muy largo y el punto focal aparece por delante con el lente bifocal, con el lente biconvexo, que tiene dioptrías negativas, me va a alejar un poco ese punto focal a mandarlo a la fobia. ¿Listo? Entonces, esta lente, que es cóncava, me va a alejar, me va a aumentar un poco la distancia focal para que se acomode justo donde tiene que acomodarse. ¿Listo? A diferencia del hipermétrope, requiere lentes biconvexas, la cual van a acercar el punto focal a donde tiene que hacer. Por eso la diferencia, hay que diferenciar si uno no ve bien es por ser miope o por ser hipermétrope. ¿Listo? Entonces, uno se corrige con lentes bicóncavos que dan dioptrías negativas y el otro se corrige, la hipermetropía, se corrige con lentes biconvexos que van a tener un valor, van a tener dioptrías positivas. Profesor, Señor, y en el caso de tener ambas enfermedades, normalmente yo no puedo ser miope o hipermétrope. O sea, soy miope en un ojo, sí, hipermétrope en otro. Pero finalmente el globo ocular se comporta de manera independiente con medios de refracción. Entonces, si tú eres miope en un ojo y hipermétrope en el otro, pues obviamente yo le coloco un lente bicóncavo en uno y un lente biconvexo. Yo estoy acá exagerando, ¿no? Obviamente el lente no se ve así, es algo súper casi, no se nota porque las dioptrías que yo necesito para modificar las distancias focales son muy pequeñas, ¿no? 0,5, 0,3. Entonces no necesito una dioptría muy grande. Y eso no se va a notar en un lente, se va a ver casi plano. Las personas que son muy ciegas, sí se les alcanza a ver la forma del lente en las gafas, pero por lo general no necesitan no se les ve tan convexo, tan cóncavo en los lentes a las personas que lo necesitan. Profe, ¿y en sí, en qué consta la cirugía a personas miopes? La cirugía se hace lo que se hace es liberar músculo ciliar, romper músculo ciliar para volverlo achicarlo o agrandarlo. Básicamente es lo que hace eso, de tal manera que el cristalino se pueda mover un poco más y tenga más laxitud. Eso es lo que hace básicamente la cirugía láser. ¿Listo? Aumentar o disminuir el esfínter, que es el músculo ciliar, para que el cristalino se abombe más o se aplane más y eso modifique las dioptrías necesarias. No todas las personas son susceptibles a ser operadas, ¿no? Tienen que ser déficits muy pequeños. Profe, ¿usted sabe en qué consiste el síndrome de Duane? ¿Algo así? ¿De Duane? No me suena. ¿Es ocular o qué? Sí, No sabría, es como de un músculo, algo así también, pero ¿Cómo qué? no, No sabría un decirte. músculo, un nervio que se presiona en esa parte, pero no sé, o sea, sí lo he escuchado, pero no, 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 lo no, busco. no sé qué Tocará consiste. buscarlo ahora porque no sabría decirte. Desgraciadamente es un campo más oftalmológico y esa parte no la manejo yo. Sí, eso, sí. Bueno, entonces tenemos los miopes, tenemos los hipermétropes, pero tenemos los astigmatas, las personas con astigmatismo. Las personas con astigmatismo no es un problema de tamaño del ojo, sino de forma de la córnea. La córnea es completamente esférica, ¿sí? Como vemos acá. Mire que es completamente esférica, tiene una distribución completamente regular. ¿Qué pasa con las personas con astigmatismo? La córnea tiende a tener un eje un poquito predominante. Pueden ser más anchas que altas o pueden ser más altas que anchas. O sea, no es completamente circular, sino que mira que tiende a ser un poco ovalado. ¿Qué pasa entonces con esto? Como esta lente es la primera, la que va a recibir, va a producir
varios, 1, 2, 3 o varios puntos focales simultáneos. ¿Okay? Dependiendo de la severidad del defecto, la persona va a ver borroso permanentemente, no va a tener nada que ver con distancia lejana o cercana, sino que siempre va a ver borroso porque su córnea está deformada. En estos casos, lo que se hace es intentar alinearla con un lente. Si mi deformidad es porque, en este caso, por ejemplo, la córnea es más ancha que alta, pues ponemos un lente que corrija y con el lente puesto, la córnea sirva como un medio de refracción completamente normal. ¿Listo? Entonces, es un poco más complejo, dependiendo de cada persona. Hay personas que tienen unas irregularidades muy fuertes en la córnea. Entonces, pues depende de lo que se le encuentre, pues se le hará el lente especial. Pero en esos casos no es aumentar ni disminuir dioptrías, sino regularizar la superficie de la córnea. Bueno, entonces ya terminamos, ya hablamos de la parte refractiva, la parte de lentes, de cómo entra la luz, ¿cierto? La necesidad de que esa luz llegue a una fobia, que es el área de la retina donde más nitidez, donde más agudeza visual tenemos. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de la retina como tal, y lo que primero tenemos que hablar es de la histología, las células que tenemos a ese nivel. ¿Listo? Las más importantes y las más conocidas, las conocen ustedes desde secundaria, desde bachillerato, son los conos y los bastones. Los conos y los bastones son los receptores, los fotorreceptores, y son receptores secundarios. ¿Por qué son receptores secundarios, muchachos? ¿Quién me dice? ¿Por qué son receptores secundarios? Los escucho. Callaron. Por eso les estoy preguntando, ¿por qué son receptores secundarios? Bueno, ok. Pregunta fija para el quiz. Son receptores secundarios porque son células completamente diferentes a la vía visual. ¿Listo? O sea, el fotorreceptor va a recibir el estímulo lumínico, lo va a transducir, pero no forma parte de la vía visual. ¿Listo? La vía visual de la retina está conformada por estas dos neuronas, la célula bipolar y la célula ganglionar. Neurona de primer orden, la bipolar, neurona de segundo orden, la ganglionar. Esta es la primera diferencia que tenemos con los sistemas clásicos, que la primera neurona es del sistema nervioso periférico, que la segunda neurona es del sistema nervioso central. En este caso, ambos están metidas en la retina. O sea, ambas son periféricas. ¿Sí? Entonces, tenemos los fotorreceptores, tenemos la célula bipolar, que sería la neurona de primer orden, la célula ganglionar, que sería la neurona de segundo orden, y tenemos un par de células, las horizontales y las amacrinas, que son células accesorias, son interneuronas, ¿sí? Que me ayudan a integrar y me ayudan a modificar el estímulo, como lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Esas células se encuentran distribuidas en la retina por medio de capas. Se hablan de 10 capas, ¿ok? Primera, la más externa, o sea, la más pegada a la esclerótica, y la más interna, que son las fibras del nervio óptico. Entonces, acá vemos las capas. La primera capa, mira que acá viene la luz, o sea, la pupila está en esta dirección, la luz llega a esta superficie de la retina. Entonces, la más profunda, o sea, la más externa, la más pegada a la esclerótica, es la capa pigmentaria. Un grupo de células epiteliales altamente pigmentadas que van a formar como el límite externo de la retina. Inmediatamente viene la capa de conos y bastones, donde está el segmento de la célula fotorreceptora encargada de recibir el estímulo luminoso. Después viene una tercera capa, que es la capa nuclear externa, en la cual están los núcleos de todos estos fotorreceptores. Cuarta capa, la capa plexiforme externa, que está conformada por todas las sinapsis entre la fotorreceptora y la célula bipolar, y también incluye las conexiones de una primera célula, una interneurona, que es la célula horizontal. ¿Listo? Finalmente, seguido tenemos la capa nuclear interna, los núcleos de las bipolares y de las amacrinas y de las horizontales, la capa plexiforme interna, formada por la conexión con la otra célula, que es la célula macrina, la capa de células ganglionares, que sería la neurona final que recibe todo el impulso,
y una capa de fibra de nervio óptico, que son los axones de todas esas células ganglionares que van a formar el nervio óptico. Entonces, esas son las 10 capas. Capa pigmentaria, capa de conos y bastones, capa nuclear y plexiforme externas, capa nuclear y plexiforme interna, capa de células ganglionares y las fibras del nervio óptico. ¿Listo? La luz llega, entra por esto, la luz, el fotón debe atravesar todos estos números de estas células para llegar a la más profunda, que sería los conos y bastones, el segmento externo de los conos y bastones. Acá vemos una fotico mejor, vemos el epitelio pigmentario, vemos la distribución de dónde viene la luz, golpea primero las fibras del nervio óptico y va a ir pasando hasta llegar a la capa más interna, que es la de los conos y los bastones. ¿Listo? Acá vemos por qué la fovea es el espacio, es el lugar de máxima agudeza visual. Ese hueco, ese espacio, esa excavación que vemos en la retina es porque todas las demás capas se abren y exponen de manera directa los fotorreceptores. ¿Ok? Entonces, en otras partes de la retina, la luz tiene que atravesar todo esto, todas estas capas, todos estos números de células para llegar a los fotorreceptores y el estímulo no va a ser muy nítido. En la fovea, la luz va a llegar directamente al fotorreceptor. Por eso, todo lo que hace el cristalino y los lentes intrínsecos del ojo es para que la luz se concentre en la fovea, que es el lugar de máxima agudeza visual. ¿Listo? Entonces, dijimos que los conos y bastones son las células receptoras, son receptores secundarios. Si nos damos cuenta, los receptores secundarios significa que son completamente independientes de la vía visual, no forman parte de las neuronas, de la primera, segunda, tercera neurona. Los receptores primarios básicamente es el axón modificado de la neurona de primer orden. En este caso, la neurona de primer orden está intacta y tiene una célula que suple su función, que sería el fotorreceptor. Recibir el fotón de luz, hacer la transducción y convertirla en un impulso eléctrico. Entonces, estos receptores tienen 3 segmentos. Un segmento externo, que es por lo cual se llama cono o bastón, ¿cierto? Los conos tienen forma cónica, los bastones tienen forma cilíndrica, tienden a ser más grandes el segmento externo de los bastones, tienen un segmento interno básicamente que está conformado por la parte celular, ¿no? El citoplasma, donde está el núcleo, donde están las mitocondrias, y finalmente un segmento sináptico, que es donde se va a unir con la neurona de primer orden, que en este caso sería la bipolar. ¿Listo? Entonces, 3 segmentos. El externo, que es el cono o el bastón propiamente dicho. El segmento interno, que ahí está toda la maquinaria celular básica de todas las células, y el cuerpo sináptico que une la célula fotorreceptora con la primera neurona. En el segmento externo, en esta región, es donde está la molécula fotorreceptora. ¿Sí? Ahí está la molécula fotorreceptora, que es la que capta la luz y la que inicia todo el proceso de fototransducción. Y este segmento externo está pegado a la capa pigmentaria. ¿Sí? La capa pigmentaria está llena de un pigmento, y este pigmento es el que va a ayudar a producir la molécula que va a recibir el estímulo lumínico. Ese segmento externo básicamente es la misma membrana celular enroscada y enrollada en forma de discos en todo el segmento externo. O sea, lo que quiere la célula, lo que se quiere en los fotorreceptores es tener una cantidad exagerada de membrana neuronal en el interior para tener una cantidad de receptores. O sea, el fotorreceptor es uno de los receptores en el sistema sensorial con mayor cantidad de receptores para hacer el proceso de transducción. De tal manera que solamente se necesita un fotón para estimular cualquiera de los fotorreceptores. ¿Listo? Y un fotón es absolutamente casi nada. ¿Listo? Entonces, esa forma cilíndrica y esa forma cónica lo dan, son 2 dobleces de la membrana celular en el interior de la neurona, repletas de el receptor necesario para provocar para producir la transducción del estímulo lumínico. ¿Listo? Vamos bien, ¿cierto, chicos? Habíamos dicho de que el fotorreceptor, ese segmento externo del fotorreceptor, está pegado en la capa pigmentaria. Entonces, acá tenemos la capa pigmentaria, que son células epiteliales altamente pigmentadas, en donde están incrustados los conos y bastones. ¿Listo?
Acá vemos, pues no se ve tan incrustado, pero ellos están pegados, estos conos y estos bastones están pegados a la capa pigmentaria. ¿Cuál es la función de esa capa pigmentaria? Primero, pegarlo a la túnica coroidea, pegar la retina a la túnica coroidea. Recuerde que la coroides es donde está la circulación del ojo, ¿sí? Entonces, obviamente, la retina, las células necesitan nutrición, necesitan sangre, necesitan oxígeno, y eso llega por medio de las venas que se encuentran en la túnica coroidea. O sea, la capa pigmentaria me va a pegarlo a la coroides. Segundo, como es oscura, me evita que la luz se devuelva. O sea, si el fotón que llega y entra a la retina, no se va a salir. ¿Por qué? Porque la oscuridad del pigmento absorbe la luz y evita que siga rebotando el fotón en todas las demás superficies del ojo. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que me ayuda es a evitar que la luz se refleje. ¿Listo? Y eso lo hace por medio de melanina. Por esa razón, las personas albinas que no tienen melanina y son muy blancas, tanto en piel como en pelo, también su capa pigmentaria es clara. Entonces la luz llega y va a brillar. Ellos son súper insensibles, no toleran la luz, ¿sí? Hay mucha luz, entonces, claro, el fotón llega y estimula y ellos no ven nada, quedan deslumbrados permanentemente cuando hay mucha luz. ¿Listo? Por esa razón, porque el pigmento, que es oscuro, negro, va a ayudar a absorber la luz. No sé si ustedes en anatomía disecaron el globo ocular de una vaca, se dieron cuenta de que cuando ustedes lo abren, se tiñen las manos de negro, ¿sí? Eso mismo pasa en nuestros ojos, que básicamente es melanina concentrada en ese epitelio pigmentario. También tiene una función importante, y es que me ayuda a almacenar vitamina A o ácido retinoico. La vitamina A es completamente necesaria para la formación del pigmento que me va a recibir el fotón. ¿Listo? Entonces, si no tengo vitamina A, no tengo fotopigmento y no voy a poder captar la luz. ¿Listo? Entonces, es completamente necesaria y es en la capa pigmentaria donde se almacena la vitamina A para ser usada. ¿Listo? También las células epiteliales que están en esa capa pigmentaria llegan y cogen esos discos que se van usando, esas membranas que se van desechando, se van usando y se van desechando, las coge y las recicla, ¿sí? O sea, me ayuda a eliminar y a reciclar la membrana que se va produciendo en esos segmentos externos de los fotorreceptores. Y finalmente también hace lo mismo con el fotopigmento. Es el reservorio de vitamina A, es el que produce el fotopigmento, lo recicla y se lo pone al disco nuevo. Entonces, ayuda a producir tanto los discos de los segmentos externos, que son membrana celular básicamente, y me recicla y me produce el fotopigmento, ¿sí? Ese fotopigmento va a variar entre conos y bastones, pero es la capa pigmentaria el que los produce. ¿Listo? Esos fotorreceptores tienen una particularidad, ¿sí? Hemos hablado de que todas las células en reposo están hiperpolarizadas negativamente en menos 90 milivoltios. Ese es el concepto básico que tenemos, ¿ok? Los fotorreceptores son una de las excepciones. Ellos no están a menos 90, están en menos 40. O sea, siempre están despolarizados. Siempre están por encima del umbral. El umbral dijimos que era más o menos 45 milivoltios, 40 milivoltios, 35 milivoltios, ella está ahí, menos 40. O sea, no está hiperpolarizada, está permanentemente despolarizada. En estas células no hay un verdadero potencial de reposo, de potencial de acción. Siempre la célula está en menos 40 milivoltios y siempre está produciendo neurotransmisor. ¿Ok? O sea, si no hay luz, el fotorreceptor está inactivo, entre comillas, y estando inactivo está en menos 40 milivoltios, ¿sí? Botando neurotransmisor de manera permanente, ¿sí? ¿Por qué lo hace? El fotorreceptor inactivo tiene un GMP cíclico abundante. El GMP cíclico es un segundo mensajero. Tiene un nivel muy alto de GMP cíclico en el interior de la neurona. Tiene unos canales de sodio y canales de calcio que están activados por este GMP cíclico. Entonces, si tiene mucho GMP cíclico en el interior, pues todos los canales de sodio y calcio van a estar abiertos. Por eso la neurona va a estar permanentemente tirando a estar positiva, o sea, despolarizada, pero también tiene los típicos, los clásicos canales de fuga de potasio intentando negativizar esa célula. O sea, está en un equilibrio más o menos, tirando a estar más positivo. El canal de fuga no alcanza a hiperpolarizar ni a mantener la neurona, la membrana en reposo. ¿De acuerdo? Entonces, ese ingreso permanente del calcio por esos canales que están abiertos por el GMP cíclico hace que el fotorreceptor
siempre, si estamos en oscuridad y no hay luz, esté liberando neurotransmisor. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro este concepto, muchachos? Sí, señor. Sí, sí, Ok, señor. listo. Bueno, entonces, el fotorreceptor está inactivo, está lleno de GMP cíclico. Acá, entonces estamos en oscuridad, no hay luz. Está lleno, mire estos punticos, estos punticos verdes es GMP cíclico. Está muy lleno de GMP cíclico y en la membrana celular del segmento externo hay unos canales que están abiertos mientras haya GMP cíclico pegado en ellos. O sea, si hay mucho GMP cíclico, estos canales siempre van a estar abiertos, permitiendo que entre calcio, permitiendo que entre sodio, se positivice al interior de la membrana y a pesar de que hay unos canales de fuga de potasio intentando sacar potasio para negativizar la célula, no lo logran y el neurotransmisor, el fotorreceptor siempre está despolarizado y siempre está botando neurotransmisor en la oscuridad. ¿Listo? ¿Qué pasa? Entonces, si el fotorreceptor está completamente, estando inactivo, estando sin luz, estando sin el estímulo, está despolarizado, cuando llega la luz, lo que pasa es que se desencadena una cascada química que va a hiperpolarizar y disminuir la cantidad de neurotransmisor que está botando el fotorreceptor. Me explico. En las células fotorreceptoras, en los fotorreceptores, el potencial de acción no es como un switch de prender y apagar. Desencadeno el estímulo y lo apago. No. En los fotorreceptores, básicamente eso es como un, ¿cómo se llama? Como la luz que se prende, no de un switch que va y viene, sino como que se desliza y aumento o disminuyo progresivamente en la intensidad de la luz del bombillo, por ejemplo. En este caso pasa lo mismo. Entonces está apagado, siempre está botando neurotransmisor y la luz que llega, que recibe mi ojo, lo que hace es hiperpolarizar un poco la célula y haciendo de que disminuya la cantidad de neurotransmisor que produce. ¿Listo? ¿Cómo lo hacen? Entonces, antes de hablar de eso, tenemos que hablar de la rodopsina. La rodopsina es el fotopigmento, es la molécula fotosensible que tienen los bastones. ¿Ok? Esa rodopsina está conformada por dos. Una proteína, que es un pigmento, que es oscura, que me ayuda a limitar el espectro de la luz, o sea, absorbe el fotón. ¿Listo? Y está el componente 11-cis-retinal, que básicamente es el derivado de la vitamina A y es la parte activa de la molécula. ¿Listo? Entonces, la escotopsina es la que recibe la luz y el 11-cis-retinal es la que desencadena todos los procesos bioquímicos, toda la cascada para apagar ese fotorreceptor. ¿Listo? Esta rodopsina se encuentra en la membrana de los discos del segmento externo. Todas estas membranas que vimos en forma de bastón y cono, ahí están repletos, esa membrana está repleta de esa proteína. ¿Qué pasa cuando llega el fotón? El fotón llega, rompe un enlace de esta molécula que es el 11-cis-retinal y eso cambia la estructura química y pasa de rodopsina a rodopsina activada. Entonces, esa rodopsina activada es el que va a desencadenar toda la cascada metabólica que viene a continuación. ¿Listo? ¿Qué pasa con esa rodopsina activada? La rodopsina activada activa una proteína G que se llama transducina, o sea, activa una enzima que se llama transducina y la transducina activa una fosfodiesterasa. ¿Ves? Una cascada. Rodopsina activada activa la transducina activa la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa activada me destruye el GMP cíclico, lo cliva, ¿sí? Y al activarlo, disminuye la concentración del GMP cíclico. Si no tengo GMP cíclico en el interior, pues se van a cerrar los canales de sodio y de calcio que dependían de ese GMP cíclico. Y finalmente, ese fotorreceptor que estaba inactivo, al estar activo, básicamente lo que hace es hiperpolarizar y disminuir o terminar la liberación de neurotransmisor. ¿Listo? O sea, es completamente inverso, ¿sí? El fotorreceptor está activo sin luz, la luz lo inactiva y disminuye la producción, la liberación de neurotransmisores. ¿Sí quedó claro? Acá vemos entonces la rodopsina. La rodopsina es activada por la luz, por el fotón, me activa una transducina, la transducina llega y coge, se pega a la fosfodiesterasa, esa fosfodiesterasa está activada y la fosfodiesterasa activada
me bloquea, me elimina el GMP cíclico y ese GMP cíclico se empieza a separar, empieza a desaparecer, no activa los canales y el canal de calcio y sodio se cierra. Al cerrarse el canal de sodio, pues ya no hay, mira, ya no hay tanto GMP cíclico, el canal de calcio y sodio está cerrado, el canal de fuga logra finalmente lo que quiere y me baja la polaridad de esta célula a un valor más negativo, disminuyendo la liberación de neurotransmisor. Esa misma molécula que habíamos hablado que se llama rodopsina, la rodopsina es la de los bastones, la de la visión a blanco y negro, ¿sí? La fotopsina es la misma proteína, pero de los conos. La diferencia es que esa fotopsina percibe solamente determinado espectro de luz, entonces no la recibe toda como la rodopsina, sino solamente unos pequeños espectros de la luz. Esa fotopsina, pues hay una fotopsina azul, una fotopsina verde y una fotopsina roja. Cada una tiene una sensibilidad específica a una longitud de onda y me va a captar mayor los estímulos azules, los estímulos verdes y los estímulos rojos. ¿Listo? Básicamente acá. Entonces, el cono azul va a captar determinada frecuencia tirando hacia lo ultravioleta. Los rojos me van a captar cierto rango hacia el infrarrojo y los verdes van a estar más como en la mitad del campo. ¿Listo? Muy cercano a donde está el espectro de los conos. El cono, mira que percibe luz casi en los tres espectros, pero los azules, los verdes y los rojos solamente lo hacen en una parte de ese espectro. ¿Listo? Eso hace que se diferencie la luz y nosotros podamos combinarla, dependiendo de la cantidad del estímulo azul, rojo y verde, pues tenemos el rango de colores que tenemos en la escala de las ondas de luz. ¿Va muy claro hasta ahí? ¿Alguna duda o alguna pregunta, muchachos? Profe, una duda. Ok, entiendo que los conos como tal ayudan para ver luz, pero exactamente qué es lo que estamos viendo con los bastones, entonces. Es que lo que pasa, ahora vamos, o sea, básicamente hacen lo mismo, ¿sí? Pero lo que hacen por ejemplo, los conos tienen un espectro un poco más amplio, me captan cualquier tipo de molécula de luz en cualquier espectro, falla un poquito en los infrarrojos, pero capta casi todo el espectro visual. Esto, básicamente el bastón lo que sirve es recibir el fotón sin importar su longitud y manda la información de que hay o no hay luz, básicamente. ¿Listo? Esa es la visión a blanco y negro, que haya o no haya estímulo visual. ¿Okay? Lo que hacen los conos y los bastones es seleccionar el fotón para mandar la información de un color en específico, ¿sí? Pero como todo eso se integra en la corteza, obviamente, dependiendo si hay más conos azules que verdes, pues obviamente el color va a ser más tirando al patrón ultravioleta, o si hay más rojos y verdes, pues va a tirar más a los tonos cálidos, ¿no? A los tonos fríos que a los tonos cálidos. Pero básicamente los bastones me van a mandar información de que hay o no hay luz, y los conos van a discriminar si esa luz es de qué rango, si tiende a ser un color cálido, un color frío, dependiendo de la onda, de la longitud de onda del fotón. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Chicos, se me hace muy raro que no pregunten nada. Profe, Okay, una pregunta. Señor. Nosotros en sí, ¿cuántos colores como tal vemos? ¿Solamente 3 principales? No. Sí, básicamente son los 3 principales. Son 3 básicos, ¿sí? Pero es combinación, sí. Es básicamente combinación. Porque o sea, por ejemplo, un fotón que venga a 450, tiene una longitud de onda de 450, lo captan los conos azules, sí. Lo captan los bastones y lo captan los verdes, ¿sí? No lo captan los rojos. Entonces, esa combinación es la que le va a dar el color específico al cerebro, ¿listo? Si ese fotón es de 390, ya no lo va a captar nadie más, sino solamente los conos. Entonces va a ser solamente azul. ¿Listo? Igual va a ser solamente rojo si es por encima de 650 nanómetros de longitud de onda. Pero, por ejemplo, un estímulo acá capta casi los 3, ¿sí? El estímulo de onda va a activar las cuatro células. Conos azules, conos rojos, conos verdes y los bastones. Y esa combinación es la que le va a mandar la información al cerebro de
qué color específico es, que vendría siendo como un verde. Pero es eso es la combinación, la cantidad de receptores que se estimulan con ese fotón, ¿cierto? Y qué tanto se estimula más un azul con un rojo, o un azul con verde, o un azul con un rojo, ¿sí? Y eso me va a dar la longitud de onda. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, la fobia como tal es la que tiene la densidad más alta de conos, ¿correcto? Sí, ajá. Entonces, Sí, bueno, sí. sí, entonces significa que va a tener menos densidad de bastones. No va a tener bastón. No va a tener bastones. Ok, No va a tener. entonces, No va a tener bastones. Porque es que es- la nitidez de lo que yo veo me lo da es el color. ¿Sí? En teoría la percepción de color. Y no solamente nos vamos a dar cuenta que los conos sirven para el color, también sirven para el contraste. ¿Listo? Entonces, los conos, aparte, a pesar de que tienen, o sea, es más fácil diferenciar que una luz blanca haya diferentes tonalidades de blanca a que solamente haya o no haya luz. ¿Sí? Que es lo que hace el bastón. El bastón solamente me dice, ¿hay luz o no hay luz? Para de contar. El bastón me dice, el cono me dice qué tanta luz hay de determinado color. ¿Listo? Y eso me da el contraste. Si yo viera a blanco y negro solamente con conos, veo lo que yo veo en el rabo del ojo, ¿cierto? Viendo un punto al fondo. No puedo dar nitidez. Me toca mover los ojos para mirar y mirar el campo visual. Pero si yo estoy viendo el frente y hay algo que yo ya no he visto anteriormente, aparece de nuevo, yo no voy a poder identificarlo. Voy a ver algo súper borroso. Esa es la visión de los conos, de los bastones. La visión del cono, del color, la nitidez, el contraste, lo que yo veo, lo dan son los conos. No solamente por el color, sino por lo que vamos a ver a continuación, que es las conexiones neuronales que tiene cada uno de ellos. ¿Listo? Es que quiero que quede muy claro el concepto de apagar y prender, ¿sí? Porque vamos a entrar al circuito y ahí nos podemos complicar un poquito. Pues al menos esa es mi experiencia, ¿no? Siempre preguntan mucho en las clases pasadas, por eso me aterra que no hayan preguntado en esta. Bueno. una última duda, profe. Ya. ¿Tienen la misma, ¿cómo lo digo? El mismo rango de transmisión de neurotransmisores? O sea, ¿se estimulan exactamente a los mismos rangos? ¿O los conos pasan normalmente más neurotransmisor que los bastones? No. Ya vamos a ver, eso es por conexión directa con la célula bipolar. O sea, porque los conos tienen muchas más, se conectan con una sola bipolar, mientras que los bastones, varios se conectan a una sola. Entonces la información es más potente con los conos, con los bastones, pero los conos dan una formación más nítida. ¿Listo? Eso es por la cantidad, pero el neurotransmisor es el mismo y es el glutamato. ¿Ok? Bueno, entonces, en resumen, el fotorreceptor en la oscuridad, estando oscuras, está activo, está lleno de GMP cíclico, abiertos los canales que se abren por el GMP cíclico, metiendo calcio y sodio y relativamente despolarizado, botando glutamato. El glutamato es lo que se usa, botando glutamato, ¿cierto? Y si hay mucha luz, pues obviamente esa fosfodiesterasa que se activó por toda la cadena metabólica me acaba con el GMP cíclico se disminuye, se cierran esos canales, no entra más sodio, no entra más calcio y la célula se apaga. O sea, el neurotransmisor, el glutamato, deja de ser o disminuye la cantidad de producción. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando estamos completamente oscuros por mucho tiempo? Ustedes se han dado cuenta de que apagan la luz, se va la luz, no quedo viendo nada, pero poco a poco empiezo a empezar a ver un poquito, al menos a ver sombras, a ver cómo intentar a contrastar un poco y puedo llegar inclusive a defenderme en completa oscuridad, aunque yo no vea nada, puedo ver, ¿sí? Puedo saber dónde están las cosas sin saber colores, sin saber forma exacta, sin saber textura, solamente sé que al lado hay una persona, ¿sí? A pesar de que yo no vea nada. Eso se llama adaptación a la oscuridad, ¿sí? Y también al contrario, yo estoy en un lugar relativamente con una luz normal, me ponen brillante una luz, yo voy a quedar ciego inmediatamente por un tiempo y poco a poco me voy acostumbrando y puedo ver con esa cantidad de luz, ¿cierto? Me adapto a la luz, ¿listo? Entonces, cuando hay excesiva oscuridad o cuando hay excesiva luz, hay unos mecanismos que me aseguran de que el fotorreceptor siga funcionando y yo siga viendo a pesar de todo. ¿Listo? Entonces, para poder explicar esta adaptación, tenemos que hablar de dos enzimas.
Una es la rodopsinoquinasa, o la rodopsinoquinasa. Esta rodopsinoquinasa destruye la rodopsina activa. Entonces, si la rodopsina activa se activa, hay una rodopsina quinasa que viene y me la destruye, me la inactiva. ¿Listo? Y hay otra enzima que es la guanilato ciclasa, que produce GMP cíclico. ¿Ok? Entonces, ella me produce GMP cíclico y es la que mantiene el GMP cíclico abundante en el espacio, en el interior de la neurona, del fotorreceptor. ¿Ok? ¿Qué pasa si hay mucha luz? Si hay mucha luz, hay mucha rodopsina activada, hay mucha fosfodiesterasa activada, desaparece el GMP cíclico y se cierran los canales. Estas dos enzimas, la rodopsinoquinasa y la guanilato ciclasa, son inhibidas por el calcio. O sea, hay una especie de se contrarresta para intentar evitar de que se acabe con el GMP cíclico. ¿Qué pasa? Entonces, hay mucha luz, mucha fosfodiesterasa, esa fosfodiesterasa acaba con el GMP cíclico y me empieza a cerrar los canales. Se cierran los canales, deja entrar calcio y el calcio estaba inactivando la rodopsina quinasa. Al no haber calcio, la rodopsinasa se activa y me inactiva la rodopsina activa. De tal manera que me regula, me contrarresta de que esa cantidad de luz que esté entrando al fotón me esté hiperestimulando, me está agotando con la rodopsina. De esa manera se disminuye la actividad de esa rodopsina activada, se disminuye la actividad del fosfodiesterasa y me permite un poquito más el ingreso de calcio para mantener el fotorreceptor en un equilibrio. ¿Listo? Si estuviéramos con mucha luz constantemente y no tuviéramos este mecanismo, se agota la rodopsina y vamos a quedar ciegos. Por esa razón es que quedamos ciegos de manera temporal después de un fogonazo de luz. ¿Sí? O sea, el fogonazo de luz me acaba con toda la rodopsina, me acaba con todo el GMP cíclico de sopetón, y lo que hacen estos mecanismos es acelerar la producción de GMP cíclico al bloquear la rodopsina activada para que no se me acabe tan rápido. ¿Sí me da a entender? Okay. Y de igual manera, al revés, si no hay luz suficiente, ¿cierto? Hay mucho GMP cíclico, ¿cierto? Constante GMP cíclico. Si hay mucha luz, hay muy poco, se acaba el GMP cíclico, deja entrar calcio. Al no entrar calcio, esta guanilato ciclasa que estaba inhibida, se me libera. Y al liberarse, obviamente, me empieza a producir más GMP cíclico para recuperar. O sea, de esta manera me protege en contra de luz excesiva. ¿Qué pasa al revés? Si no hay luz, estamos en la oscuridad, estamos bien, si se nos va la luz, deja de haber fotón, entonces se empieza a acumular el GMP cíclico, porque no hay quien lo inactive, que es la rodopsina activada, se empieza a acumular, se llena de calcio, y este calcio en exceso, si no tuviéramos ningún mecanismo, pues sencillamente no vamos a ver nada, porque no hay manera, el neurotransmisor no se va a activar el fotorreceptor. Entonces, al haber mucho calcio en oscuridad absoluta, se acumula este calcio, me inhibe me inhibe la rodopsina quinasa, de tal manera que hay más rodopsina activada, y se aprovecha esa rodopsina, así sea un fotón que entre, hay más rodopsina activada para poder desencadenar el estímulo visual. ¿Listo? Igual pasa al inactivar la guanilato ciclasa. Deja de producir GMP cíclico para que no se acumule tanto y se nivele. De esta manera, durante la oscuridad absoluta o durante la luminiscencia absoluta, vamos a poder tener un mecanismo de protección, básicamente dependiendo de la cantidad de calcio que hay. ¿Listo? Si hay mucho calcio, se me inactivan estas dos enzimas y lo que me hace es disminuir la producción de GMP cíclico, o si no hay mucho calcio, lo que hace es liberar estas dos enzimas para que se aumente la producción de GMP cíclico. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos, dejamos hasta ahí por el momento. ¿De acuerdo? Entonces, el martes me entregan a las 3 de la tarde, ya tienen que tenerme mandado el taller, el taller de